Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Este es un día muy especial porque se rememora la resurrección de Cristo. La resurrección es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este capítulo afirma que tal creencia tanto en la muerte y en la resurrección de Cristo es de vital importancia para la fe cristiana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, decía el apóstol, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún no solamente es una fe vana, sino continuamos en pecados y delitos. Por eso es un hecho resaltante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que marca un antes y un después en toda la historia, porque no existe otro hombre en toda la tierra que haya resucitado y que viva eternamente. No existe otro. Jesús es el único que resucitó y vive para siempre. Y estamos hablando de la condición de espíritu, alma y cuerpo. A Tomás le dice: ven y toca, coloca tu dedo en mi costado y verás que yo soy de carne, pero al mismo tiempo estaba con un cuerpo glorificado. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es muy importante porque significa que somos justificados ante Dios. Una cosa es que tú presentes un sacrificio y otra cosa es que Dios acepte el sacrificio. El cuerpo de Jesús era literalmente perfecto. Era un cuerpo, por así decir, sin triglicéridos, sin colesterol, sin problema de diabetes. Era un cuerpo perfecto lo que Jesús presentó, porque Él era el cordero inmolado que iba a ser sacrificado en forma perfecta para que esa perfección nos llegue a nosotros y a través de eso seamos justificados. ¿Sabes qué? La resurrección de Cristo es tan importante con respecto a la justificación, que si Cristo resucitó, verdaderamente mis pecados han sido perdonados de tal manera como si fuera que nunca los cometí, a través del poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte y esto lo hizo por absoluta legalidad. Mire, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús tuvo que enfrentar no solamente al diablo, al mundo, las tentaciones. Él tuvo que enfrentar las 613 leyes del Antiguo Testamento de la Torá, y ahí Él tuvo que guardarlo uno por uno. Cuando Él fue enjuiciado, porque Él como hombre dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después va a juicio, Hebreos 9:27, así fue enjuiciado el Señor, porque Él era hijo de Dios, pero igual era un ser humano que debía ser juzgado por el Padre, juez justo. Y cuando no se halló en Él ningún tipo de pecado, Él no resucitó solamente porque Él quiso resucitar. No resucitó porque Dios le dio el poder para resucitar, sino que por sí mismo, a través de la ley, como la paga del pecado es muerte, entonces como Él no pecó, la muerte no le podía retener y se sentó a la diestra de Dios Padre, lleno de gloria y de poder. Eso significa que Dios venció a la muerte, y no solo la muerte, la resurrección demuestra también que Él venció al pecado. 3. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. En Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Pero no solamente valoriza Isaías 53 o el Salmo 16, valoriza toda la Escritura, porque sin la resurrección de Cristo prácticamente las palabras escritas en el libro, en las Escrituras, serían totalmente vanas y sin ningún mérito, sin ningún uso. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero, que es el Evangelio el poder de Dios.
significa que Dios vive en nosotros. Si Cristo no ha resucitado, dice, vana es nuestra prédica, vano es lo que estamos haciendo en este momento. Vano es hablar de santidad, vano es hablar de sanidad, vano es hablar de resurrección. Todo es vano, todo depende de la resurrección de Cristo Jesús. Eso significa también que a través de la resurrección Dios derramaría el Espíritu Santo. Y hoy testifican miles, no solamente 120 en el aposento alto. Sin esa resurrección jamás habría esa manifestación del Espíritu Santo en Hechos, donde todas las personas estaban llenos, repletos y empoderados por el Espíritu Santo. Así que el bautismo del Espíritu Santo es una prueba indubitable de que Jesús resucitó. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Es muy falso decir, yo soy hijo de Dios. Usted encuentra miles de personas, yo soy el Hijo de Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios, conforme a la Escritura, debía de vivir, morir y resucitar al tercer día. Al resucitar Él demostró que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, que tenía autoridad sobre la muerte. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Qué tremendo es ir con la esperanza. Hay veces en lugares donde uno no quiere ir. Una de las cosas que a mí no me gusta visitar, como a cualquiera de ustedes, y no me diga que usted lo quiere, es ir a los hospitales o lugar donde se está velando una persona que partió a la eternidad. No da gusto en esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces ese es un lugar de llanto, de dolor, de aflicción, de preocupación, de ansiedad. Pero qué glorioso es saber que aún tenemos la esperanza viva. Jamás podemos decir a un pariente, a un amigo que estuvo en Cristo Jesús, que podamos decir, hasta aquí te veo, ya nunca más te voy a ver. Al contrario, tenemos la esperanza viva de que vamos a encontrarnos gracias al poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. La garantía, como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Nosotros vivimos, nacemos, morimos, pero también vamos a resucitar, y no solo resucitar, sino la resurrección nos da la victoria para tomar el gobierno, el poder, el imperio, la potencia que está Dios preparando para cada uno de sus hijos. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Esta es la parte que tanto no nos gusta, porque este Cristo resucitado, lo siento, mi estimado ateo, gnóstico, agnóstico, o sea cual fuera tu religión, si crees o no en Cristo o crees en Él, tarde o temprano creerás en Él, porque verás con tus propios ojos al Cristo resucitado. Lastimosamente vas a creer en Él, quizás tarde o temprano para algunos. Para aquellos hay galardón y hay premio y salvación para aquellos que creen que Jesús resucitó y Él es el Salvador cuando tomamos esa decisión aquí en la tierra. Pero quizás sea muy tarde. Muchas personas mueren y ahí lastimosamente es el día en que entra en una iglesia o que delante de una cruz mayor está postrado. No espere ese momento. Aprovecha este momento, porque tú y yo vamos a ser juzgados por el Cristo resucitado. Y en ese lugar Él no va a estar como abogado para defendernos. Ella se va a levantar como juez. Y es muy importante entender que el último punto que quiero tomar es que cuando los apóstoles hacían milagros, sanidades, prodigios, maravillas, con todos los apóstoles imponiendo las manos, usando la verba, la palabra para sanar, eso lo hacían en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué un cáncer desaparece? Porque hay un Cristo que resucitó y en su nombre se sanan los enfermos. En su nombre son libres las personas oprimidas por el diablo, por Satanás, personas que están poseídas. En su nombre las personas prosperan, se levantan, matrimonios se restauran, familias se vuelven a armonizar y unir en el nombre que es sobre todo nombre. Quisiera dejarte con este pensamiento.
Jesús resucitó. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 11, que el mismo poder que actuó en Cristo Jesús para resucitarlo entre los muertos, es el mismo poder que actúa en nosotros. Hay un poder de resurrección. No importa si te sientes muerto como Lázaro 4 días, no importa que estés con una enfermedad de 12 años como esa mujer del flujo de sangre, no importa que estés al lado de un estanque 38 años, no importa si estás buscando como Bartimeo ciego con tu manto tratando de juntar limosna para sobrevivir. Hay un Cristo resucitado. Y sabe que lo más glorioso no solo está aquí, está en tu hogar, está en tu casa, en todo lugar, pero Él manifiesta donde se le busca al Cristo resucitado. No seas como Tomás, que tengas que meter tu dedo en su costado o tocar esas llagas o tocar ese cuerpo para creer. Más bienaventurados son los que creen sin ver, porque aquellos que pueden tener la capacidad de creer, tener fe y confiar, nunca serán avergonzados, conforme a Romanos capítulo 10, cuando dice en el versículo 11, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dios no va a avergonzar tu fe. Cristo resucitó. Eso marca la historia, la humanidad. Es tremendo cuando tú lees la palabra del Señor. Cristo está presente. El autor, el que inspiró ese libro, está presente. El verbo de Dios, el logo de Dios, ese poder plenipotenciario y ese ágape profundo, el amor divino, está presente. En esta hora, Él está allí. Está en el centro de tu corazón. Está sobre ti, debajo de ti, a tus costados, en todas partes. Y más todavía, si tú le has recibido como tu Señor y Salvador, Él te resucitará también. Esa es la esperanza que tenemos. A nosotros la muerte no nos va a sostener, porque un día sí vamos a morir. Si Cristo no viene antes y no somos arrebatados, sí vamos a morir. Pero allí a mí me gustaría que mi lápida diga, hasta que suene la trompeta, este es mi lugar. Después de que suene la trompeta, nos levantaremos para reinar por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga en esta hora, y oro por ti y por tu familia. Por el poder del Cristo resucitado, en esta hora recibe sanidad. En el poder de tu resurrección, muestra que tú vives y reinas. Sana a los enfermos. En esta hora, sana expulsados ahora los espíritus que atormentan tu vida, que no te dejan dormir. Tienes insomnio, tienes pánico, tienes paranoia, esquizofrenia. Te sientes como que estás en locura, pero Dios te sana. Esas coronas de espinas pagó por ti, para que tú tengas una mente libre. Esas manos, para que tus manos puedan prosperar. Él fue latigado y por esas llagas tú eres sanado, eres curado. Eres libre de toda atadura en el nombre de Jesús. Ahora mismo todos tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque hay un Cristo que resucitó y te perdona, y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dios te bendiga rica y abundantemente en este tiempo. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que he pedido o entendido. Por eso, Señor, lleva más gloria y más presencia en cada hogar, porque eso es lo que necesitamos. Guárdanos del día malo. Tú sé nuestro amparo y nuestra fortaleza contra toda peste, virus, plagas. Guarda nuestra nación, guarda las familias, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros parientes, a nuestros padres y a nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la gloria eterna no paramos.